Buenos días. En nombre del Museo Amparo les damos la más cordial bienvenida a esta tercera edición del Encuentro de Investigación Artística La Zona Opaca. Creo que el título cada vez se vuelve más pertinente y cada vez vivimos en zonas más opacas y creo que hay que, más que tratar de evitarlas o de arreglarlas, hay que entender cómo podemos navegar en ellas porque no creo que se vayan a ir pronto. Quiero agradecer como siempre a Javier Recio, a Alma Cardoso, que ya saben quiénes son, no digo títulos y todo eso, por la iniciativa y por continuar. Quiero agradecer también a quienes están aquí, quienes se van a conectar. Y creo, ahorita que veía antes de empezar, o sea, las pláticas, sigo creyendo en la importancia que tiene la comunicación presencial, en este caso conjuntamente con la virtual a través de los ponentes, pero eso para mí, y hablo a título personal obviamente, es fundamental. Es a través de las conversaciones 1 a 1 o 1 a 10 o como sea, pero en físico, que también vamos encontrando las sutilezas del lenguaje, de las personalidades. Entonces sí creo que esa parte sigue siendo muy importante y por eso también me da mucho gusto que el encuentro tenga esas dos partes y que no sea totalmente virtual. Pues nada más, o sea, eso me queda decir. Agradezco de nuevo y los dejo con Javier y con Alma. Gracias. Muchas gracias Ramiro. Decía Ai Weiwei, el artista chino, mi mayor temor es que se pierda la conciencia de la humanidad. La creatividad siempre es una actitud de resistencia y es la fuerza motriz detrás del progreso del mundo. Y justamente él reflexionaba que a lo largo de los nuevos descubrimientos tecnológicos han dado curso a la humanidad y que a pesar de este progreso tecnológico, parece ser que la humanidad no ha trascendido fundamentalmente. Sabemos que pues, en la actualidad los desafíos persistentes se manifiestan en forma pues, de conflictos crecientes en Europa, Medio Oriente, qué decir de México, a través de la violencia, la inseguridad, la desigualdad social y económica, la pobreza, la corrupción, la violación de derechos humanos, los conflictos ambientales, discriminación, clasismo o la migración, entre otros. Entonces, pues como vemos, a pesar de los avances tecnológicos, a pesar de la inteligencia artificial, a pesar de todo eso, pues la humanidad no ha logrado un progreso real, dominada por los medios masivos. Nuestra sociedad antepone el entretenimiento a la justicia social, conduciéndonos a un individualismo exacerbado. Por su parte, el Laudato Si plantea que hay una compleja crisis socioambiental y que las propuestas de solución, por tanto, requieren de una aproximación integral que permita combatir la pobreza, devolver la dignidad a los excluidos y conservar la naturaleza. Por ello, decía Leonardo Boff, el ecólogo brasileño, hay que reeducar a los seres humanos, hay que reeducarnos en la forma de producir, respetando los bienes de la naturaleza, en la forma de consumir, tener un sentido de solidaridad con todos y compartir los bienes de la naturaleza y los bienes industriales. Esto para llegar a un consumo consciente y generoso y a mantener un equilibrio en relación con las leyes de la naturaleza. Entonces, este tercer encuentro de investigación artística, que lleva como título Curaduría Salvaje, Animista, Comunal, el cual aborda mediante activaciones artísticas las curadurías y cuidados de la tierra, los territorios, los comunes y la sociedad alimentaria, procura tener de manifiesto el verdadero impacto de las prácticas artísticas para generar diálogos, espacios de convivencia, aportaciones creativas y originales que partan de la individualidad, pero también de lo colectivo, así como reflexiones orientadas al cuidado de la casa común. Entonces, ya como lo decía Ramiro, pues cada vez se vuelve, me parece más pertinente este tipo de reflexiones, este tipo de diálogos y sobre todo que ustedes como estudiantes, pues y nosotros entre todos hagamos cada vez más evidente el impacto que tiene el arte para sociedades más justas, más incluyentes, más sostenibles en un largo plazo. Quiero agradecer desde luego a los artistas visuales, a egresadas, desde luego que nos acompañan aquí, que ahora están como artistas visuales en este evento por su generosidad, compartiendo experiencias que parten
de sus trayectorias, pero también con aportaciones desde contextos actuales. Asimismo, pues gracias a ustedes, estudiantes, por su voluntad y disposición en participar y construir entre ustedes y nosotros este encuentro. Finalmente, pues apreciamos muchísimo la alianza con el Museo Amparo, con Ramiro, con Silvia, que hemos estado muy cercanos a lo largo pues, de muchos años, y en particular pues desde que ha arrancado también esta licenciatura hace algunos años atrás en arte contemporáneo. Gracias por recibirnos, gracias por colaborar, por su apertura en la colaboración en la educación de las artes visuales y desde luego también a Alma Cardoso, quien desde esta licenciatura pues ha organizado este encuentro. Pues muchas gracias y deseo que esta zona opaca sea muy provechosa. Buen día. Pues muchas gracias, gracias como siempre a Ramiro, a Silvia, a todo el equipo, a Javier por estas palabras, por introducir pues algo que ya nos da mucho gusto que sea la tercera edición, ¿no? Llevamos tres años haciendo pues esta intención de acercar a artistas locales, estudiantes, la comunidad artística en general, pues a propuestas que vengan de otros lugares, particularmente propuestas artísticas, proyectos que vengan de lugares más allá de la Ciudad de México, que quizás es nuestro lugar más próximo de referencia, pero que al mismo tiempo representa un lugar bien distinto respecto a las dinámicas del arte. Entonces, pues en esta tercera edición de la Zona Opaca, en la que pues estamos muy contentas de haber podido colaborar y de tener de nuevo la confianza de, bueno, obviamente desde la universidad, pero también de nuestra comunidad estudiantil que sigue acercándose, también personas externas, obviamente el Museo Amparo, ¿no? Que también nos sigue recibiendo para poder abrir estos diálogos. En este año lo que buscamos es afinar un poco más el tema de investigación artística que representa la zona opaca y proponer un tema, ¿no? O bueno, no sé cómo llamarlo, una línea, un eje, una forma de pensamiento que además pues diera cuenta de, como bien dijo Ramiro y también Javier, preocupaciones que cada vez, en vez de solucionarse, porque claramente no vamos a llegar a eso, pues cada vez las vemos próximas, quizás amenazantes, pero también como formas de empuje para pensar cómo nos podemos organizar, cómo nos podemos relacionar y qué otras maneras podemos inventar, ¿no? Para pensar el mundo, para pensarnos a nosotras, a lesotres. Y en ese sentido, pues el tema es la curaduría, ¿no? Pensamos que el concepto de curaduría tan amplio, tan elástico, al mismo tiempo tan hegemónico como ha sido en ocasiones para los discursos del arte, nos parecía eso, un concepto interesante para jugar, para transformar, para apropiarnos, ¿no? Porque creo que de pronto también suena como un concepto que puede ya ser hasta tan vago como el propio concepto de arte, ¿no? Entonces, pues, ¿qué apropiaciones nosotras pensábamos o proponíamos para la curaduría? Pues invitamos precisamente, bueno, a Dea López, curadora, egresada de la licenciatura en arte contemporáneo. Invitamos también a Mafer Céspedes, quien ahora pues colabora coordinando este nuevo espacio que tenemos en la universidad llamado Espacio Cotidiano, que es un espacio que pensamos como un laboratorio de prácticas, pues para quizás buscar resonancias sobre qué otras formas de curaduría o qué formas de curaduría nos gustaría escuchar y conocer para de ahí pues sumarnos alguna idea o quizás inventar otra, ¿no? Entonces, pues claro, la propuesta fue esa, ¿no? Curaduría salvaje, animista, comunal, en tanto que pues el concepto de curaduría viene o se vincula o se asocia a la lógica de los cuidados, ¿no? En otros tiempos, en otros momentos, en otras formas, la curaduría tiene que ver con los cuidados y qué formas de cuidados también podemos identificar más allá de nuestra perspectiva pues de humanes, ¿no? Para pensarnos en relación con otros mundos, con otros afectos, con otras posibilidades. Entonces, bueno, pues gracias de nuevo a todo el equipo. Eventualmente, pues también por ahí irán viendo aquí en estas mesas que son tres. Vamos a tener el día de hoy tres mesas. Ahora empezaremos con la primera, pero también hemos invitado a moderar a egresadas, a profesoras, a estudiantes, pues porque la intención, esperemos cada vez irla logrando más, pues es que sean precisamente otras personas, ¿no? Las que generen las preguntas.
Entonces, pues gracias, Majo, gracias, Columba. Yo ahora les voy a dar la palabra a ellas, precisamente para arrancar con nuestra primera mesa, donde tenemos como invitadas a Marilyn Boror y a Maya Huracán. Adelante. Marilyn Boror Boror es una artista maya caxquiquel originaria de San Juan, Zacatepeques, Guatemala, que cuestiona su contexto y dialoga en oposición a las miradas patriarcales y racistas por medio de la fotografía, pintura, grabado, instalación y performance. Su trayectoria artística nacional e internacional cuenta con exposiciones individuales y colectivas en diversos países como en toda Centroamérica, Estados Unidos, México, España, Alemania, Brasil, Chile, Uruguay, Malasia, Argentina y Ecuador. Maya Huracán. La curadora y activista Maya Huracán se ha formado en lenguaje, literatura, ciencias sociales, arte contemporáneo y gestión cultural, lo que le permite remodelar narrativas históricas a través del arte. En 2011, Huracán fundó Proyecto 44, una iniciativa que llevaba el arte a las calles en protestas sociales, sentando las bases para la Bienal en Resistencia, una bienal que desafía los espacios tradicionales en las calles de Guatemala. Además, Huracán co-curó la 21ª Bienal de Arte País con Gerardo Mosquera y co-creó el colectivo La Revuelta, centrado en la exploración de la curaduría feminista. En sus ensayos publicados, Huracán explora posibilidades contraestructurales dentro del mundo del arte, teorizando nuevas formas de expresión artística. Ha sido invitada como ponente en MoMA PS1 y en la Mesa de Museos en Medellín, y ha escrito numerosos textos sobre arte, resistencia y revolución sistémica a través del arte. Actualmente es profesora de Historia del Arte Contemporáneo en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Bueno, hola, Maya, Marilyn, pues las escuchamos, damos paso a sus participaciones y aquí estamos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Es un gusto y un placer estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Gracias, Maya. Como tenemos poco tiempo, pues voy a intentar, bueno, yo le puse este término a mi presentación porque últimamente mis investigaciones tienen que ver con la pregunta siguiente. Bueno, primero, que nos sanen las flores fue como una frase que yo encontré para sanarme. Y una de las preguntas que yo me hacía últimamente era cómo curamos nuestro Kush de estos 500 años de invasión a nuestros territorios. Este año se cumplen 500 años de invasión al territorio guatemalteco, latinoamericano, y para mí esa pregunta pues era muy importante. El Kush para nosotros en los pueblos originarios es el alma, el espíritu y el corazón. Entonces pensaba cómo nosotros desde el arte podemos sanar nuestro Kush, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu desde estos 500 años, y pensaba cómo lo han hecho nuestras ancestras, ¿no? Cómo lo hicieron nuestras abuelas. Para mí siempre es importante poner a mis abuelas porque son dos mujeres que no van a aparecer en los libros de historia del arte, pero que para mí son las formadoras de todas mis teorías actuales y del conocimiento que, pues, que sigo investigando y del que sigo recabando. Un poco de aquí vengo, San Juan Zacatepeque, es la tierra de las flores. Mi pueblo se ha dedicado históricamente a cosechar y cultivar flores. Estas son nuestras reinas que no tienen nada que ver con los estereotipos de belleza que conocemos desde el mundo occidental, es decir, aquí valoramos conocer el idioma, la cultura, la cosmovisión, etc. Entonces me pareció muy pertinente colocar pues imágenes del territorio del que vengo, y porque de ahí devienen todas mis investigaciones. Y bueno, nosotros cada vez que pedimos algo, hacemos alguna reunión, etcétera, decimos Matiosh, Rukushkaj, Rukushulem, que significa gracias, corazón del cielo y corazón de la tierra. Y es aquí donde ustedes pueden ver la palabra del Kush. El Kush está en todo. El Kush es una de las partes más importantes de nuestra forma de pensar y entender el mundo. Entonces, cada vez que hacemos algo, le agradecemos al corazón del cielo y al corazón de la tierra, pues por lo que vayamos a hacer o estemos haciendo. Y un poco empecé desde acá porque me parece que hemos olvidado mucho nuestra territorialidad, nuestra historia, y no es un problema de un grupo específico, etcétera, sino de una idea colonizadora de Estado, porque para mí el racismo pues es una estructura súper bien pensada
Aquí les pongo una página de lo que significa rancho, que son las casas comunes donde viven muchas comunidades indígenas de Guatemala. Y aquí otra vez está el kush, ¿no? El kush, el alma, el espíritu del corazón, pero también hay otra palabra importante para mí y para mis investigaciones y para nuestras comunidades, que es el ru y el ri, que es la forma poseída. Ustedes acá pueden ver que tenemos el kaj, significa rancho, y que básicamente es una choza, una casa pobre que se hace a las afueras, como no en las ciudades, sino en los pueblos. Y se van a dar cuenta que acá dice forma poseída y tenemos el ru y el kaj. Y el ru es cuando hablamos de todos los objetos, no es el posesivo, sino nosotros le llamamos la forma poseída. Es decir, que todos los objetos que están y que nos rodean son nuestros. Básicamente, cada vez que decimos lago, río, montaña, etcétera, hablamos de un ru o de un ri, que ya está involucrada en la palabra. Esto un poco para entender cómo es el pensamiento indígena. Lo he estudiado en todas las comunidades mayas de Guatemala, en las comunidades tzotziles y zoques de las áreas de Chiapas de México. También existen palabras para llamar al alma o el espíritu de los objetos. Y quizás esto es importante para mí y para mis investigaciones porque esta es una pieza de un diccionario que se llama Diccionario de Objetos Olvidados. Y esto eran todos los objetos que yo iba olvidando en medida que me fui a vivir a la ciudad. Y siento que eso nos pasa muchas veces a todos, como olvidar ese pasado o esa memoria en países invadidos como los nuestros, ¿no? Que nuestras historias se parecen mucho. ¿Cómo olvidamos estos objetos, esta memoria y los vamos dejando como en esa historia que muchas veces, no sé, me pareció muy acorde el título de estas charlas, ¿no? Como la zona opaca, como esta cosa que no queremos ver o que no vemos, etcétera. Bueno, un poco mi pueblo, las flores, etcétera. ¿Y por qué esto? Porque esto era el paisaje o diría yo que era el paisaje del pueblo antes y esto es un después de que una cementera entra al territorio, invade y cambia completamente la perspectiva de muchas comunidades indígenas que ahora están en resistencia. Y yo desde el arte considero que es mi deber como artista hablar sobre estas preocupaciones o estos problemas que históricamente han cargado nuestros pueblos, ¿no? Como desde las diversas colonizaciones hasta el extractivismo actual de nuestras comunidades, cuando fueron los pueblos originarios quienes han estado constantemente defendiendo este Ru, este Kush, esta alma y espíritu de nuestros territorios para que suceda esto, ¿no? Y un poco de ahí quiero partir, ¿no? Como aquí habían flores blancas, amarillas, moradas, etcétera, y de dos proyectos que para mí son importantes por la profundidad, digamos, son proyectos que para mí se salieron del campo del arte y que se convirtieron en temas de investigación. Y uno es el Edicto Cambio de Nombre, que fue un proyecto que yo empecé en el 2017-2018 y básicamente lo que hice fue cambiar mis apellidos indígenas por apellidos de oligarquía guatemalteca de Guatemala. Y me puse los apellidos, pues, Castillo Novela, que son dos apellidos que pertenecen a familias de poder, pero no solamente eso, sino el apellido Castillo pertenece a todas las licoreras más importantes del país y los Novela pues son los dueños de esta cementera. Entonces, no sé, como que dije una de las cosas desde las que yo puedo actuar con mi cuerpo, porque es algo que me atraviesa, es hablar sobre esta problemática, porque encontré que un año más de 440 personas indígenas cambiaron sus apellidos por cualquier otro que no fuera indígena. Y eso para mí fue muy duro porque encontré muchas personas con mis apellidos cambiándoselos por cualquier otro. Y eso yo lo nombro como una afirmación porque con el cambio de apellidos no solo se pierde un vínculo familiar, cultural, sino se pierde el alma. Y yo señalo responsable detrás de esa pérdida identitaria voluntaria al Estado, que no es consciente de que con la pérdida de apellidos indígenas también se convierte en un cuerpo sin alma, en un país sin memoria, en una tierra sin raíces, porque esas defunciones simuladas visibilizan una muerte real, la de la lengua cachiquel, que ya no es entendida ni siquiera por las mismas comunidades indígenas y que a pesar de tener la mayor representación poblacional del país, hablan castellano.
Con la pérdida del idioma desaparece también una cosmovisión, una forma de ver, una forma de pensar y se pierde una cosmovisión, signos, palabras, y esta destrucción ni es nueva ni carece de causas. Entonces, mis preguntas pues son estas: ¿cómo resisto yo utilizando la memoria histórica para cambiarla y traerla al presente? ¿Cómo utilizo mi cuerpo como otras herramientas de resistencia? Y es así como he muerto varias veces. Y también me preguntaba cuántas veces tengo que morir para que se entienda esto, ¿no? Está la fiesta en Santiago de Chile, esta está en San Pablo, esta está en Berlín, tengo una en Guatemala, otra en España, una en Estados Unidos. Y son símbolos muy duros, dice abajo, como que el Estado de Guatemala aprueba el cambio de nombre de Marilyn Boror Bor, que ya saben que Boror Bor son apellidos indígenas y significan algodón que golpea suave, porque en nuestros pensamientos indígenas nuestros apellidos tienen la carga del trabajo que vamos a hacer en la historia, y borrándolos estamos borrando también todo ese trabajo. Y me los cambio por Marilyn Castillo Novela, en memoria de los cuerpos mayas huérfanos violentados por el Estado racista de Guatemala. Esta fue una acción que para mí fue muy dura, todavía me cuesta mucho hablar de ella, que me desgastó muchísimo. Y mis curadores me decían, ¿no? Mi guía espiritual, mi aquí, decía como: Marilyn, te vas a morir con este proyecto, porque me enfermé muchísimo, porque es un proyecto que realmente atravesaba a mi familia, ¿no? Como piensen ustedes, sin sus apellidos originarios y todo lo que se borra con sus apellidos, es como negar a todas nuestras abuelas y ancestras, etcétera. Y nada, pues ese año me enfermé mucho, como lo importante que es tener en nuestra memoria estos apellidos. Y mi guía espiritual eso me dijo: lo que sucede es que le estás poniendo a tu cuerpo un trasplante que no quiere, y entonces te vas a enfermar hasta morir si seguís haciendo este proyecto de arte, ¿no? Hasta dónde nos pueden llevar los proyectos. Mucho de lo que sucedió en las redes sociales pues fue muy cruel. Ya como que esto ni se los explico, pero seguramente ustedes conocen estas imágenes, ¿no? Como, o sea, ahora que cambia sus apellidos indígenas, pues va a ser esto, ¿no? Cómo se va a transformar en esta mujer blanca, etcétera. Y creo que lo que sucedió fue que muchas personas se vieron en un espejo con la pregunta que yo estaba haciéndoles a través del arte, cuestionando la identidad de nuestros territorios. Y bueno, este es el listado de las 440 personas que también cambiaron sus apellidos, y como les decía, pues no juzgo a las personas por haberse cambiado los apellidos, porque en Guatemala es mucho más fácil obtener un trabajo, acceder a estudios, educación, etcétera, si no se tienen los apellidos indígenas. Y tres formas como de desligar a nuestros cuerpos de nuestros territorios y de nuestra identidad, pues una es el idioma, dos, nuestra indumentaria, ¿no? Como quitarnos nuestra ropa, y tres, pues el cambio de apellidos. Con esto pues dejas de ser menos indígena o tener menos raíces indígenas, y ya te mestizas, ¿no? Entonces, para mí es una problemática. Yo revisaba todos los días los archivos de cuántas personas diariamente se cambiaban los apellidos y eso. Otro proyecto del que les quiero hablar como reciente, porque de dicto cambio de nombre de bien este otro proyecto, es Monumento Vivo. Y pues sucedió que históricamente, como les decía, el Kush, el alma, etcétera, nosotros lo entendemos con todos los objetos que nos rodean, pero no se entiende así desde el capitalismo, desde las ciudades o de las capitales. En las capitales, esto es una foto de la ciudad de Guatemala, y si ustedes se dan cuenta es toda gris, cemento, lo único que había de color era mi indumentaria maya, esa es la indumentaria del pueblo. Y nosotros hablamos también como desde cómo nuestra indumentaria maya es una extensión de nuestro territorio, es decir, hay una hora en la que las mujeres se camuflajean con el color del paisaje, porque hay un entendimiento de la naturaleza y de lo que nos rodea. Y nada, yo cuando caminaba para subirme a este monumento vivo y me vertían cemento fresco en los pies, decía: wow, qué gris es todo, y lo único que tiene como mucho color para mí pues era mi indumentaria. Y decía: me siento muy abrazada por mis abuelas, porque además esta ropa pues es heredada de generación en generación, ¿no? Como hay alguien que se encargó de hacer estos textiles y estos tejidos para que duren mucho tiempo. Entonces, pensar que lo que tenía era de mi bisabuela o muchos elementos de mi abuela, etcétera,
Para mí, pues no sé, como era un acompañamiento y una fuerza, fue una performance que hicimos con la Bienal en Resistencia en el 2021 y también buscar espacios públicos, que ya Maya seguramente les hablará un poco más sobre eso, pero para mí era importante estar en el espacio público porque es el grupo que me interesa. Es decir, aquí sentí la empatía, el abrazo, como la fuerza. Esta performance yo la hice luego en la Bienal de Sao Paulo, pero digamos que los públicos son distintos y las empatías son distintas y el espacio sí hace una gran diferencia. Entonces, Monumento Vivo es en memoria de los defensores de la tierra, en memoria de los guías espirituales o los akis, en agradecimiento a los presos políticos. En ese momento teníamos muchos presos, tenemos de hecho actualmente muchos presos políticos que luchan en la defensa del territorio y que en las grandes ciudades o en las ciudades dicen, ay, no, ya vienen esos indios otra vez a taparnos las calles, etcétera. Pero básicamente lo que están haciendo los pueblos originarios es defendiendo lo poco de agua que nos queda, lo poco de territorio verde que nos queda, lo poco de las montañas, y en agradecimiento a los líderes comunitarios, ¿no? Como estos líderes que están en las comunidades indígenas que siguen defendiendo también, como que el statement fue libertad para los ríos, los cerros, las montañas, las flores, los lagos, etcétera. Bueno, esto es un poco de cómo yo trabajo desde la investigación, pero también del entendimiento de mi territorio. Eso, teniendo la responsabilidad e intentando ser lo más responsable con mi familia, mi comunidad, mis abuelas, hablar de estos temas que realmente parece que todos ya olvidamos. Para mí, en mis charlas, yo siempre digo, para mí el futuro es indígena y esta zona opaca de la que hablamos, para mí es esta zona que no queremos ver, ¿no? Estas cosas como que siento a Guatemala y Latinoamérica como niños huérfanos que quieren ser blancos, pero no lo van a hacer, pero que tampoco quieren ser indígenas porque no se quieren reconocer. Y hay un limbo ahí histórico que no queremos reconocer. Y hasta que no lo reconozcamos, siento que vamos a seguir eso como huérfanos, un poco buscando a nuestros padres cuando no los tenemos tan cerca. Gracias. Hola, ¿cómo están? Pues yo quiero empezar así como lo hizo Marilyn, pero también hablando como de la importancia del trabajo. Una de las cosas que me pregunté antes de ser curadora, porque ser curadora también en el país, en Guatemala no hay una carrera de curaduría en sí misma, ¿verdad? Entonces, una de las ideas es que yo no llegué a la curaduría a través del arte, yo llegué a través de la historia y el activismo. Y entonces el arte era la herramienta que yo tenía para contar estas historias. Entonces, alguna de las preguntas que yo me hice al entrar a este lugar de la curaduría era, ¿la institución artística es un campo de poder hegemónico? ¿Cómo mi cuerpo va a resistir en ese lugar, verdad? ¿Acaso todo tiene que ver con producir y no crear? Estoy segura de que no todo es acerca de la exhibición de arte. Esa es otra pregunta. Esta la voy llenando constantemente porque creo que la pregunta es algo vital, como lo decía Marilyn en nuestro trabajo, ¿verdad? ¿Cómo me tengo que ver para que mi voz sea tomada en serio? Para ser curador tengo que trabajar solo en un museo y la violencia capital también existe en el arte. Y entonces vengo con todas estas ideas y una de las constantes que nos hacen a las mujeres es como, no, tú estás muy adelantada a tu época, como que no, eso ya es muy adelante a tu época. Y las palabras que yo decía es, no estoy adelantada a mi época, me mandan al futuro porque no me quieren en el presente. Y esas palabras me fueron acompañando. Y la pregunta general que me planteé fue, ¿quiero pertenecer a este mundo o me invento otro? Entonces, como causa de esta pregunta, me planteé un meme como respuesta. Y este fue el meme que me presenté, ¿verdad? Entonces, se quema y quema el fuego, puede ser muchas herramientas, pueden ser sanadores, pueden ser nuevos comienzos, pueden ser búsquedas también. Entonces, este fue uno de los memes que ha representado un poco en mi carrera curatorial y empezar también a entender esta idea, ¿verdad? Curaduría en resistencia, otras formas de construir, porque yo tenía claro que no quería hacer lo que los demás estaban haciendo, porque número uno, no iba a ser buena en hacerlo y número dos, no me interesaba. Entonces yo quería, tras la frase de Lorena Cabnal, que es una filósofa maya,
que dice se necesitan develar conceptos que estén a la altura de nuestras opresiones. Para mí fue crear conceptos que estén a la altura de nuestras necesidades. ¿Cómo nos vamos a representar a nosotras mismas en un mundo curatorial, en un mundo artístico que sabemos que ya tiene dueño? Entonces, ¿cómo nos íbamos a representar desde ese lugar? Y número uno, entender que soy parte del problema, que somos parte del problema, ¿verdad? Entender que la curaduría como un espacio de poder dominado por múltiples opresiones, por ejemplo, la patriarcal, la machista, la racista, la misógina, la homofóbica, y solo así íbamos a ser capaces de desarrollar otras formas de construir, otras formas de nombrarnos y que todo lo que estaba escrito era un ejemplo de lo que no queríamos ser. Entonces, a lo muy Donna Haraway, ser parte del problema. Estas son dos piezas de la primera Bienal que curé, la Bienal de Arte País, con Gerardo Mosquera, y Gerardo Mosquera todo el tiempo me decía, es que, ¿por qué querés hacer eso? Eres una curadora en resistencia. Yo le decía, sí, porque tú te vas del país y yo me quedo con la responsabilidad de lo que tuve que hacer en este país con esta Bienal, que es el lugar donde habito. Dos procesos sucedieron en esto, bueno, tres. El número uno, que colocamos por primera vez a Zumpango, una comunidad de pueblos originarios, como artistas, y a Hijos, un proyecto activista. Netamente nunca había estado en una Bienal, nunca había sido reconocido como un espacio artístico, pero para mí fue importante nombrarlo, y en esta Bienal aprendí todo lo que no quería hacer. Fue un ejercicio de mucho trabajo, mucha violencia. Obviamente la Bienal salió hermosa, pero entonces reconocí a los artistas que dicen que es arte socialmente comprometido, pero en realidad no son personas socialmente comprometidas. Y ahí entendí que no era lo mismo hablar de las luchas sociales en el mundo del arte que hablar de las luchas sociales en las calles, en los espacios de resistencia. Entonces, para mí fue necesario, como siguiente punto, crear nuevas palabras. Y la Bienal en Resistencia surge como un espacio de una contradicción en sí misma. Una contradicción que lo que buscaba era tener todos los privilegios de una Bienal, pero al mismo tiempo confrontar con la realidad social que estábamos viviendo en el país. Entonces, creo que lo importante de esta Bienal era entender, por ejemplo, en una Bienal, y ahí están viendo alguna de las imágenes que pasaba en esta Bienal, tenía quebrado el pie. Entonces, entiendo muy bien lo que hablaba con Marilyn, que cuando entregas tu energía, a veces tu cuerpo se resiente. Pero era entender también que los espacios de conversación yo no los quería hacer en un cubo blanco, yo no los quería hacer como en estos espacios, sino los espacios de conversación tenían que ser en la calle. Y obviamente no pedimos permiso y nada, porque hablando de que la calle son las primeras lugar de denuncia, lo utilizamos de la manera que mejor nos hacíamos sentir. Y esto también iba a caer en el proceso de curaduría de una Bienal en Resistencia, ¿verdad? En la Bienal en Resistencia no existe como un curador estrella, existen muchas voces de activistas, incluso Iliana, que es nuestra persona de administración, de producción, Josué, también todos ellos nos juntábamos para pensar cuáles serían estas piezas que de verdad podríamos construir y hablar desde los espacios públicos. Entonces, para nosotros fue crear un espacio, crear nuevas palabras. Otra palabra que nos acompañó mucho es una que nos inventamos, que es burbujocentrista, que esa habla de aquellos curadores que piensan que son el centro de todo y que alrededor de ellos giran todos los diálogos colectivos. Y la realidad que para nosotros en la Bienal en Resistencia era saber que no teníamos todas las respuestas y que no éramos capaces de construir una narrativa, porque no existe una sola narrativa, nos ayudó a entender que no somos centros, que en realidad solo estamos acompañando procesos. Y eso era lo que nos ha guiado hasta ahora. Como dato curioso, es una llanta que se está quemando, como era una herramienta o sigue siendo una herramienta de resistencia para distraer a los enemigos y que la gente pueda seguir construyéndose seguir resistiendo o huyendo. Entonces, por eso pusimos eso como logo, que creo que nos identificaba. Y después entender, ¿verdad?, que lo colectivo no existe. Ahorita está como muy la idea de trabajar en colectivo, trabajar en comunidad. Y quiero dejar esto bien claro, como la diferencia entre trabajar en comunidad y ser parte de la comunidad no son lo mismo, ¿verdad? Como que la gente piensa que curaduría comunitaria es llegar a una comunidad y hacer arte, y ahí solo estás reproduciendo el pensamiento colonizador, digamos, solo estás reproduciendo este conocimiento de que
yo llego a un lugar y les estoy enseñando a ellos. Y para nosotros no es así. La curaduría comunitaria se refiere a cuánto podemos dar y cuánto recibimos también colectivamente y cómo aprendemos. Josué de la Bienal en Resistencia dice algo muy importante, la importancia de enseñar sin estar enseñando. Y eso se transmite a través de nuestros conceptos colectivos, a través de entendernos en una forma, yo te cuido, tú me cuidas y nos entendemos. Entonces en la Bienal en Resistencia todos montamos, todos acompañamos, todos hablamos, todos somos parte de este espacio y todo sucede en la calle. Y a través de esto se van entendiendo las otras comunidades que suceden en la calle, en las comunidades de pueblos originarios, en otros pueblos, en la ciudad. Entonces ahí vas entendiendo también cómo formas parte de otras comunidades que ya existen, que son diarias, ir viéndonos desde otros lugares, desde el arte. Y con esto quiero decir, lo colectivo, lo no colectivo no existe porque absolutamente todo, lo que nosotros creamos tiene un pensamiento colectivo y estamos construyéndonos en colectivo. Y les quería enseñar este video, que es un video que es que entender juntos se gozaba más la resistencia. Este es un colectivo de Quetzaltenango que se llama Poesía en Movimiento y lo que hablábamos desde este lugar era, son bicicletas y entonces alguien nos decía, bueno, pero un colectivo de bicicletas pueden ser parte de la Bienal en Resistencia y nosotros lo que decíamos, todo aquello, acción que acompañe a las resistencias, a las denuncias y a las luchas sociales, todo puede ser parte de la Bienal en Resistencia. Y este era un grupo de 30 ciclistas que lo que querían hacer era un performance que se cerraba una de las calles principales en Quetzaltenango y que eran solo ellos, pero al mismo tiempo llevaban una consigna muy importante que era la resistencia de un espacio que es el Store en Guatemala. Entonces en sus mochilas y en todos los espacios decía el Store resiste y su único ejercicio fue dar vueltas y dar vueltas en una plaza en Quetzaltenango, en un redondel en Quetzaltenango, y así como vamos viendo el video, se van andando, paró toda la ciudad en sí misma. Entonces sabíamos, y lo tenemos claro desde la Bienal en Resistencia, que juntos, ¿verdad? Se gozan las resistencias, se acompañan las resistencias. Entonces, creo que nosotros para lo individual y lo colectivo no es un diálogo, es entender que en sí mismos somos parte de este ejercicio social y nuestra búsqueda no es el objeto, no es la pieza en sí misma, sino la recuperación del tejido social. Eso lo tenemos claro. Y entonces en esta Bienal en Resistencia tenemos 2019, 2020. ¿Qué estaba pasando en el 2023? En el 2023, Guatemala sufrió un golpe a la democracia, ¿verdad? Todos los guatemaltecos salieron a las calles a bloquear las calles para que pudiera darse la transición justo en octubre. En octubre nosotros empezábamos con la tercera Bienal en Resistencia y ahí es donde tenés que tomar esas decisiones y creo que en el colectivo, en el grupo de la Bienal en Resistencia, nadie dudó de unirse al paro. Y entonces como colectivo todos dijimos, es nuestra naturaleza como bienal acompañar las luchas que ya se están haciendo en las calles. Y los acompañamos con distintos proyectos. Por ejemplo, los artistas que ya estaban en la Bienal en Resistencia adaptaron sus piezas para poder ser parte de ella. Una de esas era el colectivo Peronia, ¿verdad? Este acompañó el paro de la universidad, que era uno de los paros como más fuertes porque habían amenazado con mandar a policías, ¿verdad? Antimotines, a luchar. Entonces, un escenario de fuego para que la gente estuviera. Hicimos varios talleres ahí con el colectivo Peronia, que es un colectivo que trabaja todos los procesos de circo. Después es paro de San Juan Zacatepec, que es justo del espacio donde les habla Marilyn Boror, y esa fue una obra de Wilmer Patzán. Y él decía, bueno, entonces el paro se acaba hasta que nos marchitemos. Y en lugar de la comunidad salir a vender sus flores, le convocó para hacer un paro en las flores y todos llevaron sus flores al espacio para bloquear las calles. Después está Rogelio Zárate, que él nos mandó este diseño, porque además de todos los artistas no pudieron venir, nos mandó este diseño de barricadas, se llamaban barricadas anticoloniales, eran hechas de cartón, y entonces las poníamos en los espacios para tapar, pero después los niños le empezaron a intervenir, artistas le empezaron a intervenir, y para él de abajo tenemos el de Jeffrey Chican, que lo que hizo fue tejer
esta manta de Tejamos Nuestro Futuro, y este fue en el paro de Patsicía, y después esta manta ha transicionado en muchos lugares de Guatemala y ahorita van a ver cómo. Y este es un pequeño video que les quería enseñar porque otra de las acciones que tuvimos es que recibimos una violencia sistémica de parte de el gobierno de ese momento, que estaba vulnerando mucho al artista que se había unido al paro. Entonces, esta fue nuestra inauguración de la Bienal en Resistencia, y esta acción se llamaba Cumbiamos el Sistema, y era con el Vampiro Sabanero, y la idea era acompañar a las resistencias que estaban en el Ministerio Público en base a una caravana de ciclistas. Entonces, aquí se unen dos proyectos. Y era un lugar de gozo, de resistencia, pero también de cuidados colectivos. Contábamos las personas que iban y esas mismas personas tenían que regresar, cuidarnos los unos a los otros. Y creo que lo importante es poner para que escuchen. Y esta parte, digamos, tuvimos que parar. Ya a esta Bienal le habíamos nombrado la reunión de los necios y tuvimos que parar por la violencia que tenían, pero regresamos con más fuerza, y este fue el spot que pusimos, así como que ahora regresamos. Y esta es la reunión donde nos volvemos a reunir todos, donde volvemos a hablar lo que había pasado, donde todas las piezas que habían acompañado a los paros, todos los artistas que no lograron venir, pero nos enviaron sus resistencias. Entonces creo que también fue como un repensar el espacio que estábamos ocupando, y nos dimos cuenta de algo bien claro, que sí estábamos vulnerando al sistema, que por eso nos habían intimidado, y que el arte sí era capaz de producir un cambio. Yo sí creo que el arte no va a cambiar el mundo, pero puede ser un catalizador para crear un juicio crítico en todas las personas. Y esto es como la parte de la Bienal en Resistencia. Y aquí está como otras pequeñas revoluciones. Este es el colectivo de La Revuelta, ¿verdad? Un grupo de 6 mujeres guatemaltecas, curadoras, investigadoras, artistas, ¿verdad? Que lo que buscaban era generar un espacio seguro en el arte. Y entonces tienen políticas como, por ejemplo, solo mujeres pueden trabajar en La Revuelta, y acompañar procesos de artistas, acompañar procesos de curadores. Tenemos una casa que le decimos la Casa Revoltosa, entonces cada persona que llega y se forma parte del colectivo es una revoltosa, y en esta Casa Revoltosa tenemos un espacio de taller, un espacio de exposición, una biblioteca de feminismo, filosofía y arte de mujeres. Y entonces, ¿cómo vamos construyéndonos un mundo que era necesario en el mundo del arte? Y ahí tenemos una exhibición que es de Jimena Pons. Ella venía trabajando todos sus proyectos editoriales en procesos de feminismo de mujeres, entonces exponerlos era también como nombrar la memoria de las mujeres en el espacio, y esta es como una de las características, una revolución con tus amigas. Y la idea también de crear espacios para que las que vengan no tengan que pasar por lo que nosotros pasamos. Y ya para terminar, es cómo traer estas resistencias, porque yo entiendo que hablo de la calle, hablo de espacios nuevos, hablo de un lugar como Guatemala. Entonces yo hice aquí una serie de acotaciones que estos pueden ir cambiando o pueden ir transformando, y me honro sabiendo que puedo estar equivocada también, pero es las que me han servido hasta este momento, y son hacer encuentros que nos vuelvan mejores al mundo. Y esto es claro para, digamos, como hacer una exhibición es importante, pero hacer un encuentro que te llevas de ese lugar. También contratos que promuevan la no violencia. Antes de generar un contrato en el mundo del arte, decir en este contrato, si usted sabe que, o en esta convocatoria, si usted sabe que tiene denuncias de violencia, de todo esto, absténgase a participar. Creo que eso también nos genera un espacio seguro. Cuando entro a un espacio se ensancha el camino, eso quiere decir que cuando voy yo entramos todas, entramos todes, entramos toda esta colectiva que nos acompaña. Voy lento porque el camino es largo, ese también es un proceso porque era la frustración que nos tenía, y esta precisamente nos lo da una compañera zapatista que nos dice, no es que luego lo van a cambiar ahorita,
pero vayan lento porque el camino es largo y nos ha acompañado. Soy dinamita que fisura el espacio, tal vez a veces no somos bombas, pero llegamos a un espacio y dejamos nuestra dinamita y ya después explota, pero eso quiere decir que se ensancha, que se hacen estas fisuras donde pueden entrar más y que mi cuerpo sea la resistencia. Y creo que todos estos diálogos y todas estas conversaciones han venido acompañándonos en muchos lugares en Guatemala y fuera de ella a los procesos curatoriales o las tesis curatoriales, que para mí es pensar en nuevas formas de construir. Gracias. Marilyn, Maya, muchas gracias. Digo, por ambas participaciones. Creo que nos dieron muchas luces de su práctica, de la curaduría. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría como rescatar algunos puntos que creo que son muy valiosos, que todos son muy valiosos. Realmente me la pasé notando todo lo que decían, pero pues encuentro algo muy importante en las prácticas de ambas respecto a las palabras, ¿no? Que nos enseñan dos caminos, ¿no? De repente con Marilyn entendemos este regreso a las palabras que han sido borradas, a todo aquello que se ha silenciado, pero también otra posibilidad de crear palabras nuevas, ¿no? Con lo que menciona Maya de si no tenemos los conceptos que necesitamos, bueno, pues hay un espacio para crearlo, ¿no? También, bueno, algo que pensaba ahora que les escuchaba, me llamó mucho la atención lo que mencionaba Maya, ¿no? Respecto a esta curaduría de la Bienal, ¿no? De, bueno, me importa revisar qué va a suceder porque yo me voy a quedar aquí, ¿no? Y las consecuencias de mi curaduría las voy a vivir yo. Y creo que cuando alguien es parte de un territorio, de una comunidad, pues claro, esto no es negociable, ¿no? Sabes que eso te va a tocar a ti, que te toca a tu cuerpo. Algo que mencionaban ambas era la resistencia, cómo hacer el cuerpo una herramienta de resistencia, pero me hacían pensar en que cuando perteneces a una comunidad, a un territorio que históricamente está colonizado, pues la resistencia no es opción y tampoco los cuidados, ¿no? Que es algo que escuchaba en ambas. Y bueno, anoté 20.000 cosas más, pero también por los tiempos creo que igual ahora daremos paso a una sección de preguntas, que seguramente irán saliendo más puntos por aquí, y doy la palabra con Columba, que ya tiene una preparada. Y bueno, muchas gracias. Hola Marilyn, hola Maya. Bueno, el día de hoy para empezar un poco la discusión, yo me preguntaba en qué relaciones de cuidado han desarrollado para su proceso artístico. Esto es, las dos comentaron que en algunos proyectos, en algunos trabajos, como que sintieron este consumo de energía, que por supuesto me imagino es muchísimo. Entonces yo me preguntaba con qué personas se relacionaban, si hubo algún nuevo vínculo, si se acercaron a algún familiar, algún conocido, si entablaron como una nueva amistad, como para que este proceso, lejos de ser algo que les lastime, lo convirtieron y lo revalorizaron para poder pues crear estas piezas que nos han compartido. Maya, ¿quieres ¿Quieres? empezar? Yo quizás una de las cosas que revaloricé fue más bien pensar en mis ancestras. Desde el conocimiento maya indígena, cuando tú naces, todos tus ancestros y sus conocimientos entran por un soplo de viento a tu ombligo. Eso quiere decir que tú no estás sola nunca, te acompañan todos tus ancestros y están contigo constantemente. Entonces, encontrar esos lugares donde podía yo reencontrarme con ellas, para mí fue como algo importante. Espacios como el temazcal o como volver a tener rituales indígenas que había perdido. Eso por un lado, cuando hablamos como de la ancestralidad, y por otro lado, por supuesto, las mujeres de la comunidad que siguen vivas y que siguen trabajando. No sé, yo revaloricé también mi familia, las mujeres de mi familia, mis tías, mi mamá, las amigas de mi mamá, como toda esta comunidad de mujeres que está en el pueblo, luchando desde sus propios espacios, con las herramientas que tienen, desde el textil, etcétera. Y por supuesto, yo recomiendo siempre tener un guía espiritual, aquí, que acompañe sus procesos, porque no es un camino fácil, porque es duro enfrentarse. Uno a veces cuando está haciendo una pieza de arte no se imagina el cuerpo físicamente, entonces cuidarse mucho espiritualmente, pero también físicamente, ¿no? Como si tener alguien que acompañe sus procesos. Sí, para mí creo que también es todo lo que dice Marilyn, pero quisiera añadir específicamente la responsabilidad de acompañarnos con personas que estén tan locos como tú, que piensen que el mundo debería de cambiar.
Creo que eso es lo que, o sea, de repente tú dices, ¿qué tal si hacemos un espacio solo de mujeres y que solo mujeres trabajen y que alguien en lugar te diga, bueno, va a ser difícil, que alguien te diga, sí, hagámoslo, ¿verdad? O de repente que Marilyn y yo hemos trabajado como nos hemos acompañado mucho tiempo y que Marilyn y mi siguiente performance va a ser este. Y yo, sí, vamos con todo, bro, sí, lo podemos hacer. Entonces, creo que cuando uno piensa que las cosas pueden cambiar, cuando uno está lo suficientemente loco y cree que las cosas pueden cambiar, también tiene la responsabilidad de llevarlas a cabo. Y creo que acompañarme con mis amigas, compañeras, artistas, otras curadoras que sienten esa misma responsabilidad que yo, ha sido como el primer paso de cuidados. Y el segundo, creo que ahorita en mi carrera tengo el privilegio de decir, no quiero trabajar en algo que no me haga feliz, ¿verdad? Y decir, con estos proyectos no vamos a trabajar y no quiero y no me interesa. ¿Por qué? Porque están vulnerando un espacio y no quiero que me pase a mí lo mismo y no quiero que le pase a las demás esto. Entonces eso también es clave, ¿verdad? La resistencia ante los espacios. Entonces creo que esto es algo que nos ha acompañado, e incluso lo decía ahorita que tenemos convocatoria en la revuelta, que alguien estaba muy nervioso de presentar y una de las cosas que le dijo una revoltosa fue, habla como que le estuvieras contando esta historia a tus amigas. Entonces creo que eso fue como clave para entender que nuestros diálogos son distintos a los que tal vez el mundo del arte trabaja tradicionalmente. Muchísimas gracias. Bueno, nos quedan unos pocos minutos, unos 10 minutos. Entonces, nos gustaría que las personas que quieran hacer preguntas puedan levantar la mano y así recuperamos varias, un par a la vez. Bueno, yo tengo muchas preguntas y en realidad creo que este tipo de proyectos y cuando estamos en este tipo de pláticas, siento que me vuelven a iluminar y me dicen, bueno, sí hay como un futuro para el arte y para las nuevas lógicas, pero me quedó la duda de ¿a qué te refieres con un guía espiritual? Perdóname, Marilyn, vamos a tomar otra más para que podamos echar varias. Esta creo que va más para Marilyn, pero a lo mejor y podemos encontrar un hilo común. A mí me causa mucho ruido, por ejemplo, de tu proyecto, el término de camuflaje, porque yo creo que se puede ver de dos maneras, digo, y quiero que la pregunta es, ese acto de camuflarse, ¿tú cómo lo asocias? Quizás con algo positivo, con algo negativo, con algo que es necesario o algo que fue impuesto. El acto de quizás esconderse, el acto de quizás renombrarse, ese acto, esa acción que tomas, ¿tú cómo la interpretas? Listo. Bueno, igual nada más para agregar a las preguntas que me daba un poco de duda es pensando en que el cuidado y la resistencia vienen de la incomodidad, ¿no? De alguna situación de vulnerabilidad, ¿no? En el mismo concepto. No sé a qué riesgos se enfrentan, ¿no? ¿Cuáles riesgos se detectan con su práctica? Y ya por último, yo tengo una pregunta en cuanto, pues he visto que ambas han trabajado desde lo comunitario, entonces no puedo sino preguntarme si existen algunos acuerdos dentro de su dinámica con la que trabajan, algunos límites que han establecido como para que la armonía siga fluyendo entre los participantes y bueno. ¿Cómo le quieres hacer? ¿Contestas tú las dos primeras, bro? Y Ujú. después nos vamos ya. Ujú. A las generales. Sí, con lo de el guía espiritual, yo creo que históricamente se ha satanizado nuestros conocimientos ancestrales. Es decir, todo lo que heredamos de la colonia, pues fue el miedo a todo el conocimiento ancestral, la cosmovisión. Es decir, en Guatemala teníamos estos guías espirituales que son los que protegen, se encargan de proteger distintas cosas, es decir, hay guías espirituales dedicados al amor, a las plantas, al territorio, al fuego, al agua, que tienen este conocimiento y que se hereda de generación en generación. Esto sería un aquijo, un guía espiritual, no sé, quizás es conocido como chamán en algunos otros espacios como esto, pero en las comunidades indígenas se acostumbra tener un guía espiritual para diversas cosas. Yo no conozco tanto el contexto de México, pero estoy segura que esto también existe en la cultura de México, porque estamos tan cerca de Mesoamérica. Bueno, y eso es un guía espiritual o un aquij. Y la otra, cuando me hablaban, para serte honesta, yo al principio pensé en edicto cambio de nombre como una herramienta de camuflaje para sobrevivir en un país como Guatemala
y se los digo porque yo personalmente lo viví. Es decir, yo nací en años de guerra, en los 80s. Teníamos una guerra que duró más de 35 años y mis papás deciden quitarme el idioma, quitarme la indumentaria, porque cuando aprendes un idioma originario y luego aprendes el español, pues escucha y se sabe que tú sabes otro idioma. Entonces eso es una causa de discriminación y racismo. Básicamente nos estaban matando. Entonces yo por mucho tiempo culpé a mis padres, ¿no? Sobre por qué me habían quitado el idioma, por qué me quitaron la indumentaria y culpaba a mis padres, ¿no? Como de por qué habían hecho eso y luego dije, no, esto es una cuestión sistemática, racista, que nada, yo debo culpar al Estado por haber hecho esto en mi territorio, no a mi familia, porque es víctima de esto que sucedía. Y para mí fue muy duro ponerle ese título al proyecto. Después se lo quité, después se lo volví a poner y se volvió, y así he estado como, para mí es una idea impuesta, pero hay que reconocerlo y hay que decirlo. Y sí, efectivamente sucedió y le sucedió a muchas personas quitarse esto, el idioma, la indumentaria. Y por último yo dije, bueno, para terminar con esto, con este paquete de racismo, me cambio los apellidos, ¿no? Como que eran las tres cosas que a mí personalmente me habían afectado o que estaban atravesando mi cuerpo, y no solo el mío, sino ven, en un año 440 personas cambiándose los apellidos. Es muy duro decirlo, pero es real. Tengo todos los archivos y los documentos de estas personas. Entonces, sí, es algo impuesto, pero es necesario decirlo para reconocerlo. Riesgos y comunitario límites, te lo dejo, Maya. El de riesgos, yo creo que es bien fácil, bueno, no tan fácil, pero es más fácil hablar de resistencias dentro de una galería o dentro de un museo, o que nosotras hablemos de estas resistencias dentro de una galería o dentro de un museo, porque después ya presentas, curas algo en el museo, en el espacio, y te dan como un free pass. Aquí puedes hacer todo este día que estás invitado, pero después ya te vas, ¿verdad? Y regresas a tus múltiples opresiones de tu casa y regresas a las múltiples opresiones de tu identidad en el territorio que estás habitando. Entonces, cuando vos empezás a alzar la voz y empezás a decir todo lo que tenés que decir, ¿verdad? Y lo que tú decías era como que no es que la resistencia no es una opción, que lo hacemos, porque de no ser así, ¿en qué nos convertimos? Sí hay múltiples violencias a las que nos enfrentamos, pero cuando nos enfrentamos a ella, una de las cosas clave primero fue entender cómo nos podíamos cuidar de mejor manera. No teníamos como procesos de seguridad digital, no teníamos como procesos de cuidados internacionales, ahora ya los tenemos cuando sucedió esto que pasó en la Bienal en Resistencia, pero después creo que lo principal que tuvimos era entender como sujetos históricos, ¿verdad? De no haber resistido, cómo íbamos a vivir con eso. Entonces, cuando nos preguntan que si valió la pena esta intimidación gubernamental del gobierno directamente, y que si valió la pena, yo a veces me pongo a pensar en mi papá o cómo mi familia se sintió al respecto. Yo lo volvería a hacer una y otra vez, como dice Marilyn, ¿cuántas veces tengo que morir? O sea, ¿cuántas veces necesitamos ponernos en riesgo para que la historia sea contada como se debe? Creo que esa es la pregunta más que el riesgo. Siento que en verdad no lo podría dejar de hacer. Y a través de eso han surgido ciertas pláticas de cuidados personales y cuidados colectivos a la hora de nombrar ciertas acciones. Entonces ya nos hemos ido acompañando de otras organizaciones de cuidados. Y para la segunda, que eran qué tipos de cuidados colectivos tenemos como dentro de las organizaciones para que siga la armonía, pues te digo que la armonía no es como nuestra bandera, porque creo que si son procesos comunitarios, siempre van a haber cuestionamientos, preguntas, siempre vamos a estar unos a favor de algo, otros a favor de algo, pero es cómo lidiamos con el conflicto, creo yo. Cómo somos capaces de mantener la libertad, creo que ese es un acuerdo, cómo somos capaces de mantener la libertad del diálogo en los procesos comunitarios. Entonces, creo que más que mantener una cordialidad, creo que la libertad y la libertad entendida como la libertad mía también significa la libertad del otro y el cuidado del otro. Esos serían como los parámetros que tenemos a manejar. Y otra cosa que sí tenemos claro es el gozo, ¿verdad?
no queremos introducirnos en estos formatos intelectualoides o snobistas de entender el arte desde solo un lugar académico. Creo que para mí el arte y el conocimiento se está generando continuamente en el universo. Entonces, ignorar esos procesos educativos que se están llevando a temas generales y perder el gozo, ¿verdad? Creo que ese también es un acuerdo. Nunca perder el gozo, la alegría. En un poema de un autor muy conocido decía que nuestra venganza es ser felices, y creo que honestamente así es como intentamos. No se puede ser siempre, pero ser feliz es estar feliz. Entonces creo que eso también podría ser un acuerdo. Muchísimas gracias, Marilyn y Maya. Bueno, antes de irnos, pues me quedo nada más con estas dos ideas que me han impactado muchísimo, ¿no? Decía Marilyn, ¿cuántas veces tengo que morir? Y además completabas, Maya, para que la historia sea contada como debe ser. Pero también esta última, ¿no? Cuidar las narrativas de la protesta y la resistencia a través del goce y la fiesta, que creo que son también dos ideas de cuidado pues, muy poderosas. Gracias de nuevo, gracias también a Majo y a Columba. Continuamos en un momento. Muchas gracias, qué gusto escucharlas. Gracias.